Bienvenidos una vez más a la escuelita de verano Fuerza Arcana. Empezamos en este vídeo con el gran maltratado del Saga, el movimiento. Declaraciones polémicas ya, nada más empezar el vídeo. Empecemos con la distancia de movimiento. La distancia de movimiento será de M para las infanterías y de L para las unidades de caballería. Esta distancia puede aumentar o disminuir en función de reglas especiales, capacidad de saga o efectos del terreno. Empecemos con el cómo mover una unidad. Para ello, el primer paso será elegir una miniatura de la unidad y colocaremos nuestra regla al frente de la miniatura. Vamos a elegir esta, por ejemplo, y colocamos la miniatura al frente. Al ser una unidad de infantería utilizamos una regla de M. Debemos tener en cuenta también que con las últimas facts añadidas al reglamento, en el caso de una peana ovalada o cuadrada, que son las que suelen utilizarse en caballería, siempre tendremos que colocar la regla en la parte de delante de la peana. Por lo tanto, si fuéramos a mover hacia allá, colocaríamos la regla aquí, y si fuéramos a mover hacia detrás, colocaríamos la regla tal que así, ¿vale? Siempre mediríamos desde la parte de delante de la regla, pero nos centramos en la unidad de infantería que tenemos por aquí. Después de haber colocado nuestra regla frente a la primera miniatura que queremos mover, haremos un movimiento a través de la regla. El movimiento debe ser recto siempre, que por eso digo que el movimiento es el gran maltratado del Saga, porque hay mucha gente que mueve como le sale de la punta del cipote en vez de mover recto. Y debemos tener en cuenta que la posición inicial de nuestra miniatura marcará el pasillo que sigue la miniatura durante el movimiento. Por lo tanto, si en ese pasillo encontráramos algún objeto o alguna pieza del terreno, influiría en nuestro movimiento. Durante este movimiento no podemos cruzar ni terrenos impasables ni miniaturas pertenecientes a otras unidades, sean de nuestro ejército o del ejército rival. Además, no podemos terminar el movimiento en contacto con peanas de otras unidades. Una vez hemos terminado el movimiento de esa primera miniatura, repetiremos el proceso con el resto de miniaturas de la unidad. Debemos tener en cuenta que nunca podemos tener a nuestras miniaturas separadas más de MC entre ellas. Por lo tanto, ahora continuaremos con el movimiento. Una vez hemos terminado nuestro movimiento, elegimos una de las miniaturas de la unidad, a la que denominaremos miniatura de referencia. En este caso yo voy a elegir esta, para que no sea la misma que empecé con el movimiento y vean la diferencia. Y todas las miniaturas de la unidad deben terminar el movimiento a una distancia de C de esa miniatura de referencia para que el movimiento sea válido. En el caso de las miniaturas que tienen un movimiento de L, como es el caso de la caballería, podemos optar por bien hacer un movimiento de L o bien sustituir la regla de L por dos reglas de M. En el caso de que hagamos esto y sustituyamos las dos reglas, podemos realizar un pivote entre las dos reglas. Si queremos hacer el movimiento de la segunda regla, va a ser necesario que hagamos por completo el movimiento de la primera regla. No podríamos llegar el movimiento hasta aquí y hacer desde aquí el pivote. Entonces, estaríamos obligados a completar la primera regla para luego poder hacer el movimiento con la segunda, que en este caso sí que no será necesario que sea completo. Esto aplica para cualquier movimiento que se realice con dos reglas, bien sea este movimiento con dos reglas de M de la caballería, o si tuviéramos una infantería que tiene un movimiento de M más un bonus de C por una capacidad saga o regla especial. El resto de movimiento para la unidad que se mueve con una regla de L o 2M se resuelve igual que para las unidades de infantería que ya hemos visto, con la única diferencia que cuando elijamos la miniatura de referencia para el movimiento de la unidad, en este caso solo hay una miniatura en la mesa, la distancia de la referencia será de M en vez de C,
para comprobar que toda la unidad está dentro de la coherencia de la formación. Hablemos ahora del efecto de los diferentes tipos de terreno sobre el movimiento. En primer lugar tenemos terreno abierto, que no tiene ningún efecto sobre el terreno, por lo tanto mantendremos el movimiento de M cuando queramos mover. En segundo lugar tenemos el terreno accidentado, que se trata de un terreno donde las unidades tienen mayor dificultad para moverse y por lo tanto se aplica una reducción del movimiento y todas las unidades que durante su movimiento entren en contacto con un terreno accidentado se moverán a una distancia de C en lugar de M, L o lo que movieran. Es importante tener en cuenta que desde que una miniatura de la unidad toque terreno accidentado, todas las miniaturas de la unidad moverán una distancia de C en lugar de M, aunque no entren en contacto con el terreno. Los terrenos peligrosos son terrenos accidentados que suponen un riesgo extra para el movimiento de las tropas. Aplican todas las restricciones propias del terreno accidentado, por lo tanto nos moveremos cortos si estamos en contacto con él, pero además debemos de tener en cuenta que si terminamos la acción de movimiento o una carga dentro de dicho terreno, nuestra unidad recibirá un marcador de fatiga. Por último, para cerrar este apartado del movimiento, hablemos sobre las maniobras. ¿Qué son las maniobras? Son un movimiento gratuito que viene a representar el reposicionamiento de las tropas en el campo de batalla cuando están a una distancia lo suficientemente grande de los enemigos. ¿Qué limitaciones tiene la maniobra? Pues tiene las siguientes limitaciones o requisitos. Debe ser la primera activación que realice la unidad durante esa fase de activación del turno. Durante la misma, ninguna figura de la unidad podrá estar a L de cualquier unidad enemiga. Y por último, debe realizarse por completo en terreno abierto. Por lo tanto, si tenemos en cuenta todos estos factores, esta unidad podría hacer una maniobra y realizar un movimiento gratuito. Dicho todo esto, cerramos el apartado del movimiento y lo citamos para la próxima clase. ¡Chao!